Buenos días. Voy Buenos días. a iniciar nuestro encuentro el día de hoy, nuestro segundo encuentro. Acabo de iniciar la grabación del encuentro para que nos quede alojado al final en el canal de YouTube. ¿Listo? Bienvenidos nuevamente. Eh, Voy a compartirles mi pantalla. Me confirman, por favor, si la ven. Regálenme unos minutos, por favor. Listo, chicos. Mientras ahí nos va cargando la pantalla, quisiera saber cómo les fue con el taller teórico que teníamos allí en plataforma. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario que hacernos. Ese primer taller creo que está para entregar hoy, o está hasta ayer, no recuerdo. Hasta ayer, profe. Sí, está hasta anoche, a la medianoche. Ujú. Bueno, chicos, realmente era más como una consulta y empezar a familiarizarnos con algunos términos que vamos a empezar a usar bastante durante este ciclo. Voy a volver entonces a mi pantalla para que iniciemos ya con el contenido que nos compete para el día de hoy. Bueno, quiero que revisemos un poquito cuáles son los objetivos de todo el módulo, eh, que aunque están en el compromiso académico y los hablamos un poco hace 8 días, como que nos quede claro que este módulo de finanzas corporativas y mercado de valores, lo que queremos es entender y administrar los instrumentos financieros que hay en el mercado de valores y que con cuáles de esos instrumentos puedo hacer una financiación para cualquier tipo de empresa, sea el sector público o el sector privado. Por eso, digamos que el apellido de corporativas, porque nos vamos a enfocar mucho en la financiación para empresas. Específicamente, poder tomar una decisión en cuanto a una estrategia financiera, cuál es la mejor fuente de financiación, eh, cómo conseguir recursos en el mercado de valores, si emito deuda, si compro bonos, si compro acciones, si invierto en acciones, si mejoro un préstamo, bueno, dependiendo como de las necesidades, poder tomar una decisión adecuada. Entonces aquí vamos igual digamos, a continuar un poco de alguna manera con análisis financiero, que ustedes ya vieron previamente. Vamos a retomar un poco esos conceptos de allí para, digamos, continuar. Entonces, eh, en conclusión, las finanzas corporativas, que es lo que nos compete en este módulo, tienen el propósito de buscar la manera de mejorar la situación financiera de la compañía. Digamos que eso es el objetivo general de las finanzas corporativas, que con la información, con las herramientas que tengo, eh, de qué manera puedo mejorar, agregar valor a lo que hoy tengo en utilidades, en rendimientos. Asimismo, nos apalanca o nos permite tomar decisiones sobre proyectos nuevos. Entonces, digamos que tenemos una compañía que hasta ahora se está sosteniendo o que mantiene un ritmo o ha mantenido un ritmo bueno, pero que quieren inyectarle para que sea mejor. Entonces pueden estar pensando en hacer una nueva línea de negocio, en renovar una maquinaria, en comprar unas propiedades, bueno, muchos tipos de decisiones o de posibles ideas a las que se enfrentan día a día las compañías. Y a través del análisis corporativo, poder determinar si es una buena decisión o si no, y si hay varias opciones, elegir la mejor. La mejor en términos de que maximicen la rentabilidad. Siempre estaremos pensando como en ese propósito principal.
Cuando hablamos de finanzas corporativas o los estudios o las decisiones que vamos a tomar, vamos a hablar de varias decisiones enfocadas en varios aspectos. La principal, la financiación, pero también podemos hablar de inversión, de repartir utilidades. Vamos a hablar entonces un poquito de la decisión de financiación. Cuando estamos hablando de decisión de financiar, eh, es porque necesitamos recursos. Necesitamos recursos como compañía para un proyecto nuevo, para ampliar algo existente, para ampliar la producción, para comprar o mejorar algo que ya existe. Pueden haber muchas razones por las cuales se necesitan financiación. Así como en las empresas y en la vida personal, uno hace el análisis. ¿Cuánto me cuesta ese crédito? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Tengo los recursos para pagarlos? Si me comprometo a pagar 15 cuotas mensuales, si las puedo pagar. Dentro de 15 meses sí voy a tener los recursos, o en un mes sí voy a tener los recursos para pagar. Si es a 3 meses, en 3 meses voy a tener que responder, ¿cierto? Digamos que a nivel personal nos hacemos esas mismas preguntas cuando adquirimos un compromiso. Lo mismo pasa en las empresas. Entonces, las fuentes de financiación, mm, hay que revisarlas, digamos, las opciones o las cartas que tenemos sobre la mesa. Casi que siempre que uno piensa en financiar, piensa en el banco, pero el banco no es la única manera de obtener recursos. Los créditos no son la única manera de, de tener recursos. También existe la de los socios o de crear nuevos socios, es decir, que hayan inversionistas que traigan sus recursos financieros a esta compañía para que logremos lo que queremos, para que logremos o alcancemos el propósito eh, que nos estamos planteando en el corto o en el largo plazo. Y depende de esos tiempos en que yo necesito esos recursos, pues el costo de esa financiación va a estar ligado a eso, ¿cierto? Eh, si es riesgoso ese proyecto que yo estoy haciendo, o si no tengo el suficiente respaldo, quizás también me va a costar mucho más esa financiación. Digamos que aquí vamos completando el tema de la financiación con palabras como riesgo, que venimos o que relacionamos mucho con la inversión, pero que también tienen que ver mucho con la financiación. ¿Por qué el riesgo? Porque el banco cuando nos presta también tiene un riesgo de que no le paguemos, ¿cierto? Los inversionistas cuando nos traen sus recursos están arriesgándose a que como compañía en vez de dar utilidad, demos pérdida y se pierdan sus recursos. Entonces, ese riesgo, cuando soy yo quien recibe la plata, eh, no lo traducimos en lo que me van a pagar de rentabilidad, sino en lo que voy a pagar por esa inversión. Entonces, cuando estamos en el lado de la financiación, el riesgo lo medimos en interés. ¿Cuál es el interés que tengo que pagar por esos recursos que estoy recibiendo? Ahora, si lo vemos desde el lado de la inversión, pues será al contrario. Ese riesgo será el rendimiento o la utilidad que voy a recibir por los recursos que estoy invirtiendo. Como empresa también me enfrento a decisiones de inversión. Tenemos ahí un dinero que nos sobró, nos fue muy bien el año anterior, tenemos utilidades, o los socios dijeron, venga, no, no me repartas esas utilidades, sino que eh, invirtámoslas, reinvirtámoslas en el negocio, o creemos una nueva línea de negocio, o ampliemos, o mejoremos. Bueno, como compañía también tenemos recursos que podemos invertir. Eh, ¿Y qué opciones hay para invertir? Comprar activos, ¿cierto? Activos productivos, maquinaria, propiedades, planta de equipo, bueno, que pueda utilizar para mi empresa, mejorar lo que hoy estoy haciendo o incluso para eh, rentar o alquilar a otras compañías, volverlo un negocio. O invertir en otras compañías, es decir, comprar acciones de otras compañías, invertir en la bolsa de valores y ir a comprar una acción, no sé, de Ecopetrol, mmm, comprar un bono. Hay varios tipos de opciones donde puedo invertir y vamos a ver esto en 2 semanas más o menos, vamos a hablar un poquito más de esos títulos, valores y esas posibilidades de inversión. Pero entonces cuando estamos de cara a la inversión, ese riesgo se convierte en rentabilidad. Listo. Ahora, ¿cómo más intervienen las finanzas corporativas en las decisiones sobre las utilidades? Entonces, hay unas utilidades que obtuvimos del periodo. ¿Qué hacer con esas utilidades? Repartirlas, reinvertirlas, eh,
o al contrario, tengo que repartirlas y no tengo el dinero, ¿cierto? Ahí también puede haber una decisión. Bueno, dimos unas utilidades, pero la caja está un poquito apretada. En realidad tuvimos utilidades, eso es lo que nos muestran los estados financieros de la compañía, pero tengo unos compromisos que pagar que me van a apretar un poquito el flujo de caja. Entonces, si repartimos las utilidades hoy, en un mes voy a estar un poco apretado o en 3 meses ya no voy a tener con qué responder. Son decisiones que todo el tiempo pasan, donde hay que poner, digamos, sobre la mesa o en una balanza esas, mm, esas opciones o esas posibilidades que tengo. ¿Qué otra decisión podemos enfrentarnos? A direcciones operativas. En el caso de la línea que les decía ahora de la liquidez, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y cómo lo hago? Si tengo que responder por algunos meses y no tengo el recurso, no tengo el dinero, no tengo el flujo suficiente, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo a jugar con lo que tengo sin necesidad de endeudarme más o sin necesidad de pedir inversión? Y ahí puede haber una clave fuerte en el tema de recuperación de cartera, no vender a crédito, dar descuentos pronto pago para que me paguen más ligero y yo tener flujo. Miren que no necesariamente obtengo recursos financiándome por fuera, sino que a veces tomando decisiones internas, eh, logro también recursos o ahorros. No vamos a pagar horas extras, vamos a cambiar turnos. Entonces ya no les pago horas extras nocturnas, sino que más bien pago un recargo que puede ser un poco más económico. No trabajemos los domingos para no pagar el recargo dominical. Eh, Vamos a recortar los insumos de aseo y cafetería, vamos a recortar o a ser juiciosos con el tema de los servicios públicos, bueno, otro tipo de acciones que digamos que tienen el objetivo principal, que es maximizar esos recursos, maximizar las utilidades que ven reflejadas los dueños de las compañías. Entonces, en estos, digamos, 4 tipos de decisiones es donde nos vamos a centrar nosotros. Cómo financiar, cómo decidir sobre las inversiones que puedo hacer y si tengo utilidades, cómo repartirlas o si tengo que tomar decisiones de manera operativa. Este tipo de fuentes de financiación, no sé si ustedes recuerdan, muchachos, el ESFA que hicimos o que hacíamos por allá en análisis financiero, que decíamos como que las fuentes de corto plazo se deben usar o aplicar o repartir en aplicaciones de corto plazo, que esa era como la ley financiera, y que las fuentes de largo plazo se deben utilizar en aplicaciones de largo plazo. Esa es como la equilibrio financiero o la regla financiera ideal. Aquí vamos combinados con eso. Entonces, si yo tomé una decisión de financiación de un crédito a 20 años, es porque donde voy a invertir ese crédito de 20 años o para lo que necesito ese crédito de 20 años, más o menos espero utilizarlo esos 20 años. No es apropiado o no es recomendable desde el punto de vista financiero tomar un crédito a 20 años para algo que voy a usar en un mes, ¿cierto? Si la forma de pago de esos recursos es largo plazo, es porque también los voy a usar a largo plazo. Esa es como el equilibrio o el ideal siempre financiero. Lo que pasa es que en la vida real no es tan fácil llevarlo tan al pie de la letra, pero siempre se trata de que como profesionales en esta área tratemos de guiarnos a eso y de pegarnos mucho a esa situación. Chicos, regálenme un segundo, por favor. Ya regreso un minuto, por favor. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Cómo vamos con esta primera parte? Todo muy claro, profe. Listo, gracias. En línea o continuando con lo que les estaba indicando, esas decisiones
pues tienen riesgo. Siempre toda decisión que tomamos en la vida y en las finanzas implican unos sacrificios, implican unos riesgos y siempre va a ser proporcional. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Recuerden que hablamos de rentabilidad si estamos hablando que soy yo quien está invirtiendo. O lo traducimos a interés si soy yo quien está recibiendo los recursos si es una operación arriesgada. Entonces, desde el punto de vista del inversionista, hay tres tipos de inversionista. El que llamamos moderado, el que llamamos conservador y el que llamamos arriesgado. ¿Quién es el conservador? Ese que prefiere poca rentabilidad, pero también poco riesgo. Como eso es proporcional. Y lo mismo va a pasar desde el punto de vista si soy quien necesita la financiación. Entonces, si me van a cobrar una tasa muy alta, prefiero poquita inversión, prefiero poquito deuda, perdón. ¿Por qué? Porque no me quiero gastar los recursos de la compañía en tasas de interés absurdas o altísimas que van a poner en riesgo el proyecto o que no me alcanza a pagar el proyecto estos intereses tan altos. Entonces, depende de lo que yo quiera. ¿Cuál es el ideal? Aquí uno tiene que ser conservador, moderado, arriesgado, no. No hay un ideal. En el tema financiero los riesgos existen y como es riesgo y es incertidumbre, pues en algunas ocasiones siendo conservador voy a ganar y siendo arriesgado también voy a ganar. El moderado es el que recibe una buena rentabilidad, pero no la mejor. Se arriesga un poquito más con tal de recibir un poco más de rentabilidad o pagar un poco más de interés si está recibiendo el préstamo, pero no el extremo, ¿cierto? Y el arriesgado es todo lo contrario. Entonces yo aquí les ponía un ejemplo alguna vez, o siempre suelo usar este ejemplo, y es, si ustedes se ganan el baloto hoy, supongamos, no sé, 100.000 millones de pesos, entonces unidad en cuanto esté, ¿qué harían ustedes con ese recurso? ¿En cuál sería la mejor forma de invertirlo? Entonces les voy a dar tres opciones y votamos a ver por cuál se me van. Entonces, opción uno, dejarlo debajo del colchón, ir sacando poco a poco para lo que voy gastando, para lo que voy necesitando. Opción dos, llevarlo a un CDT que me paga el 7%, pongámosle, de rentabilidad. Ah, bueno, vamos con cuatro opciones. La tercera, llevarlo a la bolsa. A la bolsa, una rentabilidad, pongámosle del eh, 30%. Vamos a decir algo aquí loco. Y cuarta opción, un amigo o invertir en la empresa de alguien que me paga el 40% de rentabilidad. Entonces tenemos cuatro opciones. No hacer nada, guardar el dinero, llevarlo al banco un CDT, 7% de rentabilidad me van a pagar. En la bolsa de valores, 30% me van a pagar de rentabilidad anual. Y invertirlos en una compañía, 40% de rentabilidad. ¿Qué opción elegirían? ¿Por cuál se van? Yo elegiría la cuarta. Listo. Se van a por la cuarta. ¿Quién más? Diana, Paisuri, Henry. ¿Cuál opción eligen? Yurani. También sería La cuarta la para. cuarta, por la que da 40%, aunque es más Listo. arriesgado, pero da más. Vamos tres votando por la cuarta. Vamos. Yo también por la cuarta. Sí, profe, la cuarta. Listo. La que va no. La cuarta Por mayoría. Se está ganando la cuarta por mayoría. Por aquí Valentina me dice el CDT. Listo. Bueno, resulta que ninguna opción es mala. La única mala es dejarlos quietos. Esa es la peor opción. Y eso no lo podemos hacer. Y nosotros que estamos estudiando finanzas y que conocemos, digamos, un poco más al respecto del tema financiero, dejar la plata quieta nunca puede ser una opción.
Entonces, muy bien que ninguno me dijo esa opción. O sea, no la podemos hacer ni la podemos recomendar, porque recordemos que el dinero a través del tiempo pierde valor. Entonces, hoy 100.000 millones no son lo mismo que mañana, incluso 100.000 millones. Un mes, un año después, mucho menos. Entonces, esa opción nunca la elegiríamos. Y la mayoría me eligió la de más alto rendimiento. Valentina se fue al CDT. Entonces, yo podría decir, Valentina es una inversionista conservadora, va a lo fijo, no se arriesga, porque el CDT no tiene riesgo, tiene una rentabilidad poquita, pero tranquila, sin mayor esfuerzo, sin preocuparse que es que cómo está la bolsa, que si la empresa vendió, que si no, no, Valentina está tranquila. Simplemente al final del ciclo espera su recurso y su rendimiento del 7%. La mayoría fueron arriesgados, se fueron por el rendimiento más alto, a pesar de que hay mucho más riesgo. ¿Cuál es el riesgo de la del invertir en una compañía que nos promete el 40%? Pues que esa promesa se puede no cumplir, que esa compañía, supongamos que la inversión la estábamos hablando en febrero hace un año, entonces listo, nos súper bien prometía todo y llegó la pandemia. Y supongamos que era una discoteca, que ya en un año cerradas, imagínense cómo nos ve con esa inversión. Son cosas que pasan y no hay cómo prevenirlas. Digamos que ese es el riesgo, ese es el tema del riesgo, que no sabemos qué va a pasar y cómo lo vamos a enfrentar. Entonces, ¿qué buscamos con el estudio de las finanzas? Minimizar o tratar de controlar ese riesgo. Y hay una frase que vamos a escuchar mucho y que van a leer ustedes bastante o que han leído ya o han escuchado, y es que es un refrán incluso popular y es no poner todos los huevos en la misma canasta, diversificar el riesgo. Entonces, esos 100.000 millones, otra opción puede ser para disminuir un poco ese riesgo. Una parte al CDT, una parte a la bolsa y otra parte con el socio que nos da el 40%. Y así no me toteo, porque si se me falló, si todo lo metí al del 40% y esa empresa quebró, pues acabé con mis recursos. Pero si tenía una partecita en el CDT, otra por allá en la bolsa y otra con el socio, se quebró él. Me quedan otras dos opciones, me quedan otros recursos con los cuales puedo pararme, con los cuales puedo quizás volver a empezar y poco a poco recuperar esa pérdida que tuve con la persona que no me logró responder por ese 40%. Esa diversificación hace que el riesgo disminuya. Obviamente también disminuye la rentabilidad, pero no disminuye del todo. No es lo mismo tener los 100 millones al 7 que tener los 100.000 millones, perdón, no sé, 20 al 7, 30 al 30% y el resto, el 50 al 40%. Miren que puedo tener poquito mejor de rentabilidad y asimismo disminuyo la opción de perder todo en una sola, digamos, riesgo, en una sola opción. Listo. Desde el punto de vista de la rentabilidad, entonces están esos perfiles que acabamos de ver. Pues financiamiento, simplemente para definirlo, igual el interés, pero ya lo hemos hablado. Entonces, financiamiento es cuando requiere un dinero para comenzar algo nuevo y el interés es propio de lo que tengo que retribuir por esa inversión que estoy recibiendo, por ese recurso que estoy recibiendo. ¿Cierto? Y que se traduce en el riesgo que esa persona que me está trayendo los recursos a mí va a asumir. Entonces, él va a recibir una rentabilidad y yo le voy a tener que pagar un interés. Que si es alto, que si es bajito. Bueno, ahí vamos a conectarnos con otro tema, muchachos, y es que en Colombia tenemos unas tasas, digamos, reglamentarias, unas tasas de interés. Eh, ¿Han escuchado hablar de la tasa de usura? Sí, profe. En este momento la tasa de usura está cerca del 3%. Quiere decir que ningún crédito me puede cobrar a mí más del 3% de interés. Entonces, cualquier fuente de financiación que yo vaya a buscar, ya sé que máximo me van a cobrar en los bancos el 3%. Pero ¿qué pasa también? Que quizás el banco me preste a mí muy poco. Resulta que si, digamos, estamos entre un proyecto y necesito, no sé, 100 millones de pesos, vamos a redondear un poco ahí el ejemplo. Y ya hace poco me habían hecho un préstamo. Entonces, seguramente como empresa no me van a prestar 100 millones. El banco me dice, no, le puedo prestar 20, 30, cuando mucho.
Se los presto al 1, al 2, bueno, máximo al 3, pero no me puede prestar sino 20. Entonces esa opción no me sirve porque necesito 100 para poder desarrollar el proyecto que quiero o lo que estamos pensando. Entonces, ¿qué me toca hacer? Buscar otra fuente de financiación. Decirle a los socios, venga, tráigame 100 millones para este proyecto. ¿Será que el socio me va a cobrar el 3%? El socio se está arriesgando más. El socio, miren que el socio o cualquier persona que tiene capital tiene una opción mínima, que es el CDT. Y el CDT está más o menos en un 7%. Entonces, nadie me va a prestar a mí, un socio me va a invertir a mí por menos de ese 7%. Pero me va a prestar lo que el banco no. Me va a entregar los recursos que el banco no. ¿Por qué? Porque está asumiendo el riesgo que el banco no quiere asumir y es que no tengo la capacidad para responder o que hay un riesgo muy alto en que no le pague. Entonces, el pagar ese riesgo o asumir ese riesgo que está asumiendo ese inversionista al traerme los recursos, me va a cobrar una tasa de interés mucho más alta. Entonces, ojo, con créditos bancarios, la máxima de usura es el 3%. Pero cuando estamos hablando de inversiones que no son a través de banco, no hay una tasa como tal de interés regulada. Entonces, a mí un accionista me puede decir así, yo le presto la plata o yo le pongo el recurso ahí para su proyecto, pero me da una rentabilidad del 80%. Pues nada, no es ilegal, ¿cierto? No es como, ay, este tan loco porque me pide el 80, es lo que él considera que vale su dinero. ¿Por qué? Porque eso es lo que él quiere, ese es el perfil de él, es arriesgado y dice, listo, yo me voy, pero me da esto. Que se lo cumplamos o no, bueno, ya hay otro tipo de compromisos jurídicos y unos riesgos, ¿cierto?, que están asumiendo las partes. Pero entonces, para préstamos tenemos el interés regulado, la tasa regulada, para inversionistas no, no está regulada. Y va a subir o va a bajar, depende de las situaciones que tengamos en ese momento en el mercado. En este preciso instante coyuntural donde estamos, Colombia tuvo una inflación en el año 2020 muy bajita. Y eso tuvo que ver con incluso el incremento del salario mínimo, pues que fue tan poco ese incremento, pero en relación con la inflación estuvo alineado. El año pasado fue el año, o ha sido de los años en que hemos tenido la inflación más bajita en los últimos tiempos, pero digamos que no es porque, ay, qué gran trabajo económico estamos haciendo, al contrario, es una crisis económica que estamos viviendo. Y los extremos son malos. Cuando hay inflaciones muy altas, como la de Venezuela, que tiene una inflación del 400%, pues allá uno no le alcanza la plata para nada. Pero cuando no hay inflación, peor, porque entonces nos quedamos con el mismo recurso o con la misma capacidad de adquirir recursos todo el tiempo. No vamos creciendo, no crece nuestra economía, no crece nuestro poder adquisitivo, no crece la facilidad y la capacidad de adquirir cosas. Entonces, ambos extremos son malos y el papel, digamos, eh, de las economías inflacionarias es tratar de regular que las inflaciones sean fluctuantes, que suban y bajen, pero que no se pasen a los extremos. ¿Para qué? Para que hayan ganancias, para que todas las partes que intervienen en la economía tengan utilidades. Bueno, entonces, si estamos hablando de tanto de que las decisiones de una empresa, los recursos de una empresa y proyectos en una empresa, ¿qué será una empresa? ¿Quién me ayuda con esa definición? ¿Qué para ustedes qué es una empresa? Es una organización que tiene algún fin rentable o como un objetivo. Sí. Entonces, cuando hablamos de organización, no nos refiramos a que si es persona natural, que si es persona jurídica, no. Cualquier, digamos, actividad económica que se realice con el fin de obtener recursos es una empresa. Que si es grande, que si es pequeña, que si hace un servicio, que si es manufactura, que si es de productos agrícolas, bueno, lo que sea, a lo que se dedique esa organización económica o esa actividad económica es una empresa. Y en este tipo de organizaciones es la que nos vamos a enfocar. Entonces,
para que recordemos los conceptos. Entonces, primero una empresa debe estar, o cualquier comerciante que realice una actividad económica debe estar inscrito en el registro mercantil. Y esa obligación de estar inscrito en el registro mercantil lo lleva a otra obligación, que es llevar contabilidad. Ahí es donde entramos entonces nosotros con las finanzas corporativas. ¿Hay información contable? Podemos trabajar. Hay estados financieros, hay ingresos, hay ventas, hay costos, hay gastos. Ahí podemos entrar nosotros a interpretar, a tomar esa información y tomar decisiones. Entonces vamos a recordar un poco qué son las empresas y cómo se clasifican las empresas. Yo les voy a dar aquí un breve recuento de cómo se clasifican las empresas, pero les va a quedar la tarea, muchachos, voy a dejarles un taller, pero no para el próximo sábado, sino para dentro de 15 días, pero la idea es que los vayan trabajando. Y es de profundizar un poco más en el tema de la clasificación de las empresas y empezar a investigar sobre los títulos valores, que es lo que vamos a hablar en la próxima clase y la que viene del mercado de valores. Entonces el taller se los voy a dejar, se los va a cargar ahorita, pero es para dentro de 15 días, para que tengan tiempo de irlo consultando. Y a medida que vamos avanzando en la próxima semana en otros temas, podamos ir como familiarizándonos con esas consultas que ustedes van a estar haciendo. Una de ellas va a estar muy enfocada en esta, en los tipos de empresa. Entonces, voy a hacerles un pequeño resumen, pero la idea es que me ayuden ahí con la profundización ustedes de este tema, que creo que pues por allá de pronto en Derecho Comercial lo vieron. Bueno, pero entonces, ya sabemos que una empresa es cualquier organización que realiza una actividad económica. ¿Cómo se clasifican? Aquí están las tres formas principales de clasificarlas, pero ojo, no son las únicas. No son las únicas. Van a encontrar muchas más. Y es importante que traten de depurarlas todas. ¿Por qué? Porque depende cuando esté tomando decisiones financieras corporativas, tengo que saber qué tipo de empresa es la que estoy analizando. Es muy importante siempre conocer a qué se dedica la empresa, cómo se clasifica y dentro de las características principales que tiene, digamos desde su composición jurídica, comercial y de la actividad, ¿cierto? Entonces, por eso las principales son estas tres. Se clasifican de acuerdo con su actividad económica. Entonces tenemos empresas del sector primario, secundario y sector servicios. Sector primario, ¿qué será? De pronto alguien ha escuchado o conoce sobre esta clasificación. Profesor, por ejemplo, las empresas de agricultura o de Sí. Avícolas. Exacto. Por aquí hay bastante bulla. Sí, así es el sector primario, es toda esta parte agrícola y todo lo que tiene que ver como con labores del campo. Entonces tenemos las empresas que trabajan los recursos naturales, todos esos recursos naturales que tenemos y particularmente Colombia tiene una gran fuente de recursos naturales que trabajamos y explotamos bastante. Entonces ahí está todo ese sector primario. El café, el campo, toda la parte agrícola, bovinas. Sector secundario. ¿Cuál será ese sector? Las empresas que usan esos recursos para hacer la transformación. Sí, como una transformación, por ejemplo, el arroz. Exacto. Recogen Buen ejemplo. Para hacer como la fabricación de un producto final. El producto final que consumimos, muy bien. Entonces, en ese sector secundario está la transformación, está la comercialización también. Entonces, por ejemplo, la minería. La minería está en el sector primario. Toda la explotación de recursos, esos son recursos que, digamos, de la tierra, recursos naturales que extraemos de la tierra, que no están ahí como tan visibles. Entonces, minería, oro, petróleo, bueno, todo este sector. Y el sector secundario, ¿qué hace? Tomar esos recursos y transformarlos. Que es cuando ya recibimos energía, recibimos gasolina, recibimos, se me fue la palabra.
tecnología, electricidad, bueno, no se me fue la palabra adecuada, pero entonces, el sector secundario es ese y comercializa. Entonces, el ejemplo del arroz. En el sector primario encontramos el que trabaja el campo, siembra o cosecha el bien, y en el sector secundario transforma ese producto primario en un producto final y lo comercializa. Entonces, ahí tenemos sectores, compañías manufactureras, industriales, comerciales, no solamente que fabrican, sino que comercializan. Entonces ahí tenemos también, por ejemplo, grandes superficies, las tiendas, los supermercados, todos los establecimientos de comercio casi que vemos en el centro, centros comerciales, todo eso hace parte del sector secundario. O sea que casi que la gran mayoría de los negocios que vemos a diario están ahí, en ese sector secundario. El sector primario casi no lo vemos, especialmente en las ciudades, ¿cierto? Uno debería estar como en las afueras para ver esa productividad o esa actividad económica. O sea, no es muy visible, pero existe. Nosotros estamos más enfocados en el sector secundario. Eh, y el sector servicios, pues como su nombre lo indica, ya son consultorías, asesorías, eh, educación, digamos que ese es como las actividades más comunes, que también son muy visibles ante lo que nosotros vemos en nuestro día a día. Eh, que no tienen un producto como tal elaborado, sino que el producto es la prestación de ese servicio. La más común, por ejemplo, es el tema de salud, servicios financieros como los bancos, bueno, que esto no es ni transforman ni comercializan, prestan servicios, y la educación, son como los más comunes. Servicios de salud, educación y los financieros. Hay muchos dentro de esto, pero es lo que, digamos, más sobresale. Entonces, lo primero que yo siempre tengo que identificar de una empresa en la que voy a hacer cualquier análisis es a qué se dedica, en qué sector de la economía está, y de ese sector tengo que estudiar y aprender, muchachos. A veces yo les pregunto cosas de actualidad y la mayoría de los muchachos están un poco perdidos. Yo siempre los invito mucho a leer, a ver noticias económicas, a actualizarse todo el tiempo, porque si yo estoy trabajando o asesorando una empresa del sector primario, tengo que saber cómo se mueve el petróleo, o si es del café, cómo se volvió el café, cuál es el valor mínimo a cómo está cotizando el café, qué pasó, va a haber una, no sé, una sobreoferta o una sobredemanda, tengo que estar preparado para todo eso. ¿Por qué? Porque mire que eso me va a afectar las decisiones financieras que hablábamos por aquí atrás. Entonces, si vamos a tener en el ejemplo del café, que el precio va a bajar, ¿qué voy a hacer? Yo esperaba unos recursos con la cosecha, pero el precio bajó. Entonces, ¿qué va a haber paro cafeteros para que regulen el precio? En Colombia el precio del café particularmente está regulado, ¿cierto? Entonces hay como un mínimo garantizado, pero a veces el mercado hace que eso baje un poquito más incluso de lo mínimo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Intervenir. ¿Por qué? Porque eso es una de las principales fuentes de la economía nacional y si se cae el café, tenemos un impacto directo en toda la economía nacional, así como nos impacta el petróleo, a pesar de que no somos o en teoría no somos petrolera, pues nos impactó directamente. ¿Y qué pasó con el dólar? Está valiendo 3 veces más que un peso. Entonces, hoy un peso vale 3.5 dólares más o menos, es lo que está la relación. Y eso, ¿cómo nos afectó directamente el petróleo? Entonces, miren que vemos cosas que quizás eso no me afecta, a mí para qué me interesa que subió el dólar, que bajó el dólar, que subió el petróleo, que bajó, pero depende de donde yo esté, me afecta. Supongamos que estamos trabajando en una compañía que importa eh, partes para elaborar un producto. Supongamos el sector automotriz, que comercializa motocicletas. Bueno, yo creo que les conté un poco que yo hago parte de, de una de las compañías que pertenece que es de los aliados comerciales de Auteco. Entonces, digamos que tengo que estar enterado todo el tiempo de esto. Cuando pasó la pandemia, por ejemplo, cerraron fronteras internacionales, el tema de los repuestos está siendo un tema bastante importante, porque durante muchos meses dejamos de recibir repuestos o partes para responder por las garantías de las motocicletas, para ensamblar nuevas motocicletas, y eso nos afectó bastante.
Si yo no estaba enterada y preparada para eso, pues cómo iba a asesorar o cómo voy a estar enfrente de un departamento financiero si no tengo ni idea de lo que está pasando a mi alrededor. Entonces, miren la importancia de conocer la actividad económica, saber en qué actividad se mueve mi empresa y cómo me afecta lo que pasa día a día en el exterior. Otra forma, otra clasificación de las empresas es su forma jurídica. La más común o lo que conocemos siempre es que hay personas naturales y personas jurídicas. Eh, ¿Tenemos claro la diferencia entre persona natural y jurídica, muchachos? Pues sí, profe, porque pues una persona natural es la que es como una persona independiente, que actúa por sí misma, mientras una persona jurídica es la que pues debe tener como un representante legal para poder, pues como para poder contraer las obligaciones y, y tener, ¿cómo le digo? Y poder ejecutar como actos más, se me fue la palabra, No, pero como con las más propios, responsabilidades está bien. eso, Sí, como exacto, más está propios, bien. una responsabilidad jurídica, pues, por así decirlo. Sí, muy bien. Entonces, además, tienen identificación, ¿cierto? Eso que tú nos decías. Entonces, la persona natural somos cada uno de nosotros y nos identificamos con cédula de ciudadanía, pues creo que todos tienen cédula aquí ya, y si no, antes de tener cédula, tienen tarjeta de identidad o registro civil, es que se llama, ¿cierto? Lo mismo pasa con las personas jurídicas, tienen que tener un nombre y una identificación, es lo que llamamos NIT, ¿cierto? Ese, esa identificación, ese NIT, es porque son varias personas, varios socios o accionistas que deciden hacer una organización o unir unos recursos para ejecutar una actividad económica. Y eso es lo que llamamos personas jurídicas. En Colombia tenemos, digamos que la reglamentación mercantil en el Código de Comercio y nos habla de las sociedades comerciales que están permitidas, digamos, legalmente conformar en Colombia. Existen varias, las más comunes son las SAS, Sociedad Anónima Simplificada, SAS, las de responsabilidad limitada, que se reconocen con la abreviación LTDA, y las sociedades anónimas, que son las SA. Ese tipo de sociedades comerciales que están permitidas en Colombia son las más comunes, aunque no son las únicas. Yo creo que de pronto por ahí han visto o han escuchado que las comanditas simples, que comandita por acciones, que empresas son impersonales. Eh, Existen varias, las más comunes son estas tres y es como el apellido a esa sociedad que le estamos colocando. Y ese apellido tiene muchísima importancia y aquí es donde necesito que en su investigación, muchachos, se enfoquen bastante. ¿Cuál es la diferencia, especialmente entre estas tres? ¿Cuál es la diferencia entre una SAS, una limitada y una sociedad anónima? Y la diferencia enfocada en el mercado de valores. ¿Por qué? Porque no es lo mismo eh, invertir en una sociedad de responsabilidad limitada a invertir en una empresa de sociedad anónima. Jurídicamente, la responsabilidad de cada accionista es diferente. Entonces, como dice el nombre, limitada. Hay un límite para responder por esas pérdidas que pasan con los socios o para responder por lo que hace la empresa como actividad. Anónima. Entonces, no hay a quien reclamarle, quizás. Eh, Esa es una figura jurídica bastante interesante. Adicional que tienen otras características. Entonces, para ser sociedad anónima, la principal es que tienen que ser 5 socios. Si no hay 5 socios, no pueden haber sociedades anónimas. De hecho, por eso se crearon las sociedades anónimas simplificadas, las SAS, que pueden ser desde un socio en adelante. A que las limitadas de cuántos socios pueden ser. Miren que se parecen, pero se diferencian bastante cada apellido, cada forma jurídica que le dé a una empresa. ¿Cómo les fue con ese tema? ¿Qué recuerdan de ese tema por allá en sus clases de Derecho Comercial? ¿Tienen claras esas diferencias? Más o menos, profe.
Bueno, yo sé que esto es un poco de teoría y eso se nos va como olvidando. Entonces, por eso la idea es que les dejo esa tareita para que lo hablemos. Pero, por ejemplo, la sociedad limitada puede ser desde 2 socios en adelante y máximo 25. La anónima, como les decía, mínimo 5 y no tiene un máximo. Y la SAS puede ser desde un socio en adelante y no tiene límite. Entonces, hoy en Colombia, la figura que más se crea, y si consultáramos en las cámaras de comercio, la mayor cantidad de empresas es SAS, es donde más sociedades hay. Otra gran diferencia, y es donde hay que enfocarnos bastante, es en el capital. Entonces, en la sociedad limitada no se llaman eh, accionistas, se llaman, perdón, no, al contrario, se llaman accionistas. En las sociedades anónimas son socios. O sea, la palabra socio y la palabra accionista significan cosas diferentes. Entonces hay que, eh, digamos, diferenciarlo. La principal diferencia entre las limitadas y las sociedades anónimas es que en las limitadas el capital es igual para todos los socios. Entonces no se puede, digamos, negociar ese capital, esas acciones. ¿Por qué? Porque eh, todos tienen la misma cantidad. Mientras que en la sociedad anónima son acciones que se negocian libres, que cada quien puede comprar más o vender las que tiene. eh, Depende de lo que haya en los estatutos. Entonces, los estatutos es lo que regula esa sociedad. Los estatutos es lo que dice, bueno, eh, el socio uno tiene el 20%, el socio 2 tiene el 30%, el socio 3 el otro por ciento. Y toman las decisiones de esta manera. Por capital, por mayoría, bueno, hay muchas formas de tomar decisiones. Entonces, en la sociedad limitada tenemos junta de accionistas. En la sociedad anónima tenemos asamblea de socios. Miren que van habiendo cambios importantes y es donde tenemos que enfocarnos, especialmente en las sociedades anónimas. Yo sé que eso por allá lo vieron, pero vamos a recordarlo con la consulta que les voy a dejar. Eso será la tarea individual que tienen ustedes. Y también van a ver un video que ya está ahí en plataforma cargado. Es un video un poco larguito, tiene como 25 minutos, que nos explica cómo se hacen esas inversiones y depende del mercado y el tipo de sociedad que hacemos. Es un video pues, chévere, está como, es bastante práctico, bastante amigable a pesar del tiempo y nos va también a aterrizar un poquito esos conceptos. Entonces, muchachos, ahí les queda una tareita que, como les digo, tienen 15 días para hacerlo. Yo ya les habilito el taller para que lo empiecen a trabajar, pero es teórico, pero tenemos que enfocarnos mucho en eso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque al final más o menos en la clase 5 vamos a estar hablando de bonos y acciones, que son en las sociedades anónimas. Entonces, por eso es importante tener toda esa teoría clara desde hoy. ¿Listo? Eh, y finalmente, otra forma de clasificar las empresas es por su tamaño. Entonces, existen dos grandes clasificaciones, que son las pymes y las grandes empresas. Entonces, ¿quiénes son pymes? Pequeñas y medianas empresas. Eh, de acuerdo a, aquí se dividen varias formas de clasificarlos. Entonces se clasifican, depende del número de empleados, depende del número de capital invertido, depende del número de activos, el valor de los activos que tengan, si importan, si exportan, si son matrices o subordinadas, si son multinacionales. Todo ese tipo de, digamos, características hacen que la compañía se clasifique como pequeña o como grande empresa. En Colombia, el 90% de las empresas que existen registradas son pymes. Es decir, casi que cada uno de nosotros o trabaja o va a trabajar en una pymes, pequeñas y medianas empresas, porque es el 90% de todas las empresas que hay en Colombia. Solo un 10% se clasifica como grandes empresas. Por eso, de hecho, muchachos, la contabilidad que la mayoría de ustedes ven aquí en la universidad es de NIF para pymes, porque es el volumen. El 90% de la industria en Colombia es pymes. Y les dejo otro dato curioso, que esto no lo han actualizado en el año 2020, pero hasta el 2019, en un artículo que leí en Portafolio, decía que de ese 90% de las pymes en Colombia, el 95% son familiares. Esa es otra forma de clasificar las empresas.
si son familiares o si son particulares, es decir, personas que no se conocen ni vienen ni se asocian. Y no, resulta que el 95% en Colombia son familiares. Entonces, la administración, la gerencia, la parte financiera de las empresas casi que está en manos propias. O sea, son los mismos dueños quienes administran, son los mismos dueños quienes venden. Y eso nos ha pasado. Yo creo que todos tenemos conocidos o familiares con emprendimientos cercanos. Y esa persona es quien fabrica, quien produce, quien comercializa, quien hace la publicidad. Eso, de eso se trata el emprendimiento en Colombia. Cuando vamos empezando negocios y estamos en su etapa más primitiva, más inicial, eh, casi que una o dos personas hacen todos los roles de una empresa hasta que van creciendo y van logrando darle una estructura organizacional mucho más fuerte. Sin embargo, también existen las grandes empresas. Colombia tenemos pocas, perdón, pero pues hay ejemplos muy buenos. Nutresa, Almacenes Éxito, Ecopetrol, que incluso ya son multinacionales o multilatinas. Tenemos, por ejemplo, Rappi. Rappi ya no es una pequeña empresa. Rappi en un año logró pasar de ser pyme a gran empresa por el capital que tiene y por ya ser multilatina. Eh, y así tenemos bastantes ejemplos. ¿Será que el tamaño de la empresa influye en el riesgo? ¿Será que es lo mismo que yo les diga a ustedes? Vamos a llevar esos 100.000 millones del baloto que nos ganamos a Rappi o vamos a llevarlo a la pequeña empresa de mensajería que está empezando en Pereira. ¿Ustedes a dónde lo llevarían? A Rappi. Sí, a Rappi. Entonces miren que el tamaño también influye en las decisiones financieras corporativas. Obviamente, entre más estable es una empresa, más reconocimiento coge. Eso también ayuda a que el riesgo baje. Porque si lleva 15 años, 10 años o en los últimos 5, 3 años dando utilidades muy grandes y tiene una gran proyección, pues yo voy a estar un poco más tranquila. Y ahí puede que me digan, vea, le doy un poquito menos de rentabilidad, pero su inversión casi que va a la fija. Incluso miren que Rappi, ustedes saben o han escuchado lo que significa ser unicornio, que han escuchado que Rappi es el primer unicornio colombiano. ¿Han escuchado esa frase? No, profe. Bueno, resulta que hay una clasificación, digamos, del valor de las empresas. Entonces, las empresas que logran valorarse en $1.000.000 son las que se llaman unicornios. Y eso lo logran los pequeños emprendimientos, digamos que los que logren eso en 3 años, en llevar una empresa creada desde cero a valer más de $1.000.000 en 3 años, logran entrar como a ese pequeño grupo que se llama unicornios empresariales. En Latinoamérica hay varios, pero Rappi fue el primer unicornio colombiano, es decir, la primera empresa que logró valorizarse en $1.000.000.000 en un año. O sea, Rappi batió récords prácticamente. De Latinoamérica incluso fue la primera que logró hacerlo en un año. Hay muchos unicornios latinoamericanos, pero no lo lograban en un año. El tiempo más o menos en promedio están 3 años y Rappi lo logró en un año. Es una empresa que, bueno, con bastante creatividad y tecnología logró valorarse y logró inversiones por más de $1.000.000 en un año, en su primer año de operaciones. Eso es un gran ejemplo de emprendimientos, ¿cierto? De desarrollo tecnológico y de crecimiento. Eso fue hace 2 años que Rappi logró esa categoría y hoy sigue siendo el unicornio colombiano. Se han pasado 3 años y sigue conservándose en esa valoración. Es una empresa que sigue valiendo más de $1.000.000 y que cada día se expande más, que empezó en Colombia y empezó, yo creo que si hace 4 años le hablaban a alguien de Rappi, nadie hubiera invertido plata en Rappi, hasta que le dieron la visión que hoy tiene, ¿cierto? Eh, y no solamente el impacto que tuvo como empresa, sino como el impacto que tuvo en la economía. Eh, Mal o bien, porque esto es un tema polémico quizás, Rappi ha servido para que incluso la gran migración venezolana que tenemos en Colombia logre empleabilidad. Y esa misma plataforma o ese mismo esquema lo tiene Uber Eats en otras ciudades, perdón, en otros países, más que todo en Europa, donde también logran eso, ese impacto, que los migrantes internacionales logren empleabilidad de forma legal, donde es legal el producto o el servicio, y no impacten tanto la economía.
Entonces, incluso hoy Colombia, eh, gracias a todo ese incremento y ese gran auge de Rappi, económicamente ha logrado un impacto positivo con los migrantes. Y todo eso tiene que ver incluso con una decisión política y económica que tomó hace poco el Estado, y es legalizar los migrantes venezolanos, porque es una realidad, ¿cierto? Y si no logramos, y digamos que el objetivo de esa regularización de los migrantes es que ellos le aporten recursos a Colombia, que no se los lleven, sino que si están trabajando y están generando riqueza en Colombia, pues aporten impuestos a Colombia. Lo mismo pasa cuando un migrante está en otros países, en otras partes del mundo. Supongamos, no sé, un colombiano con permiso legal. Voy a poner el ejemplo de, creo que Australia. Australia es uno de los países que más migrantes latinoamericanos tiene. Y usted en Australia puede trabajar, trabaja de forma legal, ¿cierto? Tiene permiso para trabajar, pero usted trabaja y cuando le pagan, le sacan su parte de impuestos. ¿Qué está haciendo en ese momento el Estado? Recibiendo parte de su dividendo y de su trabajo. Lo que usted le está, digamos, explotando al país, también le está dejando su rentabilidad al país. Eso es un impacto que tiene con regularizar la migración. Entonces, volviendo a Rappi, el tema de que sea una gran empresa no solamente impacta ese aspecto de formalizar la economía, sino que va dando la puerta, va abriendo la puerta a que más negocios de este tipo se vayan creando. Entonces ya tenemos domicilios.com y hay otra que está cogiendo mucho auge, que también es de comida, se me fue el nombre. iFood. iFood también está allí creciendo en este sector, que hoy son pymes, pero quién sabe, a lo largo de un año van a estar ya en grandes empresas. ¿Ves? ¿Dudas hasta aquí con la clasificación, muchachos? Bueno, entonces, cuando vamos a enfrentarnos a la decisión de qué inversiones hacer o de dónde tomar recursos, hay que analizar, eh, digamos, lo primero, los estados financieros que tenemos de la compañía. Recordemos que el balance general es como lo hemos llamado tradicionalmente, pero que el balance general también se llama estado de situación financiera. Entonces, si lo llegan a ver con ese nombre, no se me confundan, es lo mismo. ¿Y qué encontramos allí en el estado de situación financiera? Activos, pasivos y patrimonio. Eso es lo que encontramos ahí en el balance. Ay, mira que acá quedó pasivos, pasivos, pero aquí es activos, muchachos, no se confundan. Activos, pasivos y patrimonio. Mm, con esos recursos que hoy tiene la compañía, es que voy a tomar la decisión. Si voy a financiarme a través de endeudar deuda, aumentar la deuda, perdón, es decir, a través de los bancos, o, o sea, eso depende de los pasivos, o depende de mi patrimonio, como lo muestra la flechita inferior, voy a aumentar mi financiación a través de los socios. ¿Qué pasa si la financiación es vía bancos? Vamos a obtener un título de deuda. Entonces, o voy a tener un pagaré, que es lo que me obliga a pagarle al banco, esos recursos que me está prestando, o voy a obtener que darle a los accionistas acciones o a los socios títulos de lo que estamos trabajando, ¿correcto? Entonces, dependiendo del tipo de decisión de financiación que vaya a tomar, voy a involucrarme en el mercado de valores. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es una pequeña introducción de qué es el mercado de valores y cómo funciona. Entonces el mercado de valores
Hola chicos, ¿me escuchan allí? Sí, profe. Vale. Como un bajón de energía y se me apagó el modem, pero listo. Creo que, no sé, yo no me di cuenta hasta qué parte me dejaron de escuchar. No sé si estábamos hablando de las fuentes de financiación. No sé si hasta ahí me escucharon. Bueno, voy a retomar desde acá porque no sé hasta qué parte me lograron escuchar. Bueno, entonces les estaba hablando que cuando vamos a tomar la decisión de financiar, sea porque vayamos a iniciar un proyecto nuevo o porque vamos a ampliar la empresa o vamos incluso a empezar de ceros con un proyecto, una empresa que no existe, vamos a necesitar financiación. Entonces hay dos formas más comunes de financiar, a través de deuda, a través de los bancos o a través del patrimonio, a través de los socios. Cuando decido hacerlo a través de los bancos, eh, hago unos compromisos. Entonces adquirimos un crédito con un plazo determinado a una tasa de interés determinada, que ahorita les contaba un poquito que, que hay una tasa máxima, ¿cierto? Pero entonces cuando hablamos de deuda, tenemos varias formas de financiación con deuda. Digamos que el crédito tradicional, tenemos el leasing, no sé si lo han escuchado, tenemos el factoring, eh, tenemos el, el venture capital, que es como inversiones para pequeñas compañías o incluso financiaciones no con bancos, sino con el Estado. Ellos que aportan ese capital semilla que se hace a través de los ministerios de crédito y comercio público, eh, que son para apoyar emprendimientos o pequeños proyectos con visión, con buena visión. Entonces, no necesariamente cuando hablo de deuda con banco me estoy refiriendo al crédito tradicional, aunque es el más común, ¿cierto? En esa figura del préstamo, entonces, o en todas, pues incluso en el leasing, hay un plazo, hay una tasa. Siempre vamos a tener como esos factores, tasa, plazo y un sistema de amortización. Entonces ahí también vamos a hablar un poquito, a conversar un poco con lo que veían de pronto por allá en matemáticas financieras, en cómo calcular la cuota de un préstamo, eh, y cómo se amortizan los préstamos. Aquí lo vamos a ver un poco en la próxima clase, vamos a estar ya un poco más en práctica con esos conceptos, eh, y es esos compromisos que hago, sea en el leasing, sea en el eh, préstamo o en el factoring, cuando recibo dinero de forma anticipada eh, por una factura, por una cuenta por cobrar, eh, ¿qué pasa con esos recursos, cierto? Entonces, esa tasa de interés, ¿cómo me afecta a los estados financieros? ¿Cómo me afecta a esas cuotas que tengo que pagar mis estados financieros? Si tengo la capacidad para hacerlo o no. Esos, esos documentos que firmamos cuando hacemos esa financiación a través del banco se llaman títulos valores. Y en este caso es un título de deuda. Yo le debo al banco un dinero y firmo un pagaré que me compromete a pagar ese recurso. Ese pagaré es el título valor. También puede haber opción de eh, financiarme a través de los socios. Entonces, cuando me financio a través de los socios, tenemos la obligación de entregarle al socio también un título valor. Entonces se emite, cuando hablamos de emitir, es el valor o el título valor que estamos comprometiéndonos. En este caso es un título valor de propiedad. Entonces hay títulos valores de deuda y hay títulos valores de propiedad. El título de deuda, perdón, el título de propiedad es que le da a los socios una parte de la empresa. Son dueños de una parte de acuerdo al dinero que hayan invertido. Esa, esos títulos pueden ser acciones, pueden ser bonos convertibles en acciones, que los vamos a ver un poco acá también. Pueden ser, eh, se me fue la palabra, no acciones, sino eh, cuotas partes. Es otra forma depende del tipo de sociedad. Aquí nos vamos a enfocar mucho cuando hablamos del punto de vista de financiación vía patrimonio, depende del tipo de sociedad. Entonces, si es una sociedad limitada, ¿cómo se emiten los títulos de propiedad?
Si es una sociedad anónima, cómo se emiten los títulos de propiedad, y si es una sociedad comandita por acciones, también se pueden emitir títulos de propiedad. ¿Y qué va a pasar? A cambio de ese recurso que me está entregando el inversionista, yo tengo que pagarle su dinero, de acuerdo a lo que se pacte en esa inversión, y tengo que pagarle una rentabilidad. En este caso, un dividendo. Cuando hablamos de los inversionistas a través de patrimonio, o de la financiación que buscamos a través de patrimonio, a estos no les pagamos interés, sino que les pagamos dividendos. ¿Qué es el dividendo? La rentabilidad de esa inversión. ¿A qué tasa? Lo que se haya pactado. Eso no es que si quiero pagarle al 5, a este al 10, no. Cada socio incluso puede tener dividendos diferentes. Depende de lo que se pacte en el contrato o en ese título de propiedad. Y incluso hay tipos de propiedades o tipos de acciones que dan prelación. Entonces, es común en las sociedades anónimas tener, por ejemplo, acciones sin derecho a voto, que ellos solamente van por el dividendo, pero no tienen derecho a entrar a la junta o a la asamblea a tomar decisiones. Y esas son las compras cuando la bolsa. Acciones, uno compra, invierte una partecita, el dueño de la empresa, uno entrega un título de propiedad, que es una acción, pero esa acción es sin derecho a voto. O al contrario, hay acciones con voto preferente. Es decir, que son los primeros en votar o que tienen más peso en las decisiones para el momento de votar en la asamblea o en la junta de socios. Miren que depende de la línea que yo escoja, pues tengo compromisos. ¿Qué será mejor? Dejar que alguien tome decisiones, y más con lo que les decía ahora, que el 95% de las empresas pymes en Colombia son familiares. Entonces, si yo tengo este negocio, es inversión, entonces alguien va a entrar a esta sociedad. ¿Será que yo quiero sentar a negociar con él a que él vote? Si él no quiere, vamos a tomar una decisión. O mejor no, con el banco, que el banco no me va a preguntar a mí mis decisiones. El banco simplemente viene cada mes por la plata. El accionista no vendrá cada mes, vendrá cada año, cada 3 meses, cada 6, depende de los acuerdos que hayamos llegado de pagar esos dividendos, pero pues va a tomar decisiones o puede tomar decisiones. Entonces, es muy importante en esta investigación, el taller está especificado cómo lo deben hacer, revisar un poco esto, qué tipos de propiedades, de títulos de propiedades tenemos, y esas acciones, qué derechos y qué obligaciones me pueden traer. ¿Alguna duda hasta allí con estas dos fuentes de financiación? No, profe. Bueno, entonces, al momento de tomar la decisión es donde hay que, valga la redundancia, hacer un balance de cuál de estas dos tipos de deuda es la que quiero. Porque ya les conté las obligaciones que implica cada una de ellas. En este caso, cuando vamos a tomar esa decisión, entonces tenemos que hacer el análisis también matemático. ¿Cuál es más costosa? ¿Cuál puedo pagar? Entonces ahí vamos también a hacer ejercicios de flujos de caja o de calcular el valor presente neto de una inversión. Eso creo que lo vieron por allá en matemáticas financieras, igual lo vamos a repasar acá. Pero los invito a que vayan desempolvando como esos apuntes, porque ya pues la próxima clase vamos a empezar mucho más prácticos con el módulo. Entonces nos toca tomar la decisión. Si tomo la deuda con el banco, los intereses que me está cobrando el banco están bajitos, los puedo pagar, pero tengo que pagarle muy rápido, porque el banco me prestó solo un año. Entonces tengo que hacer el flujo de caja para saber si en un año sí me alcanza el proyecto a cubrir lo que tengo que pagar. Y si no me alcanza, entonces no, tengo que mirar qué hago con el socio. Entonces tengo que buscar un socio que no me cobre en un año, sino que no me cobre mensual, sino que me cobre anual, porque mi flujo de caja no me da para pagar cada mes. O que al contrario, no me pida plata sino hasta dentro de 5 años, que yo solamente le pago mes a mes o año tras año su rentabilidad, pero todo el capital se lo pago al final. Esas son formas de negociar esa financiación. Entonces, no solamente tenemos que ver el costo, sino también la forma de pago.
Aquí entonces no vamos a tener en cuenta únicamente los activos pasivos y patrimonio, sino también la capacidad del flujo efectivo, la capacidad de pago que tengo con esas fuentes de financiación y para qué vamos a utilizar los recursos. Si ese proyecto en el que voy a invertir o necesito invertir este dinero es rentable. De pronto como empresa yo estoy dando utilidades y quiero un proyecto nuevo. Ese proyecto sí es rentable. Si es un proyecto nuevo, el proyecto nuevo tiene que estar en la capacidad de pagar esas fuentes de financiación y de generarle utilidades a la empresa. Un proyecto que solamente cubra la financiación, pues en el largo plazo no es sostenible. Y ahí viene el término corto plazo y largo plazo, que ahorita igual yo les decía hace un rato que las fuentes de financiación deben estar en línea. Si el crédito es a largo plazo, lo que voy a usar o el proyecto en que lo voy a usar debe ser a largo plazo. Si, perdón, si el crédito es a corto plazo, ese proyecto en el que lo voy a usar, pues debe ser a corto plazo. Esa regla o ese equilibrio financiero en que las fuentes de corto plazo me paguen el corto plazo deben estar muy de la mano. Yo les quería mostrar esa imagencita, lo que pasa es que no estoy en mi computador, de cómo funcionan ese equilibrio financiero. El equilibrio de las fuentes de corto plazo deben pagar las de largo plazo. Déjenme, yo abro por aquí un archivo y hacemos esa similitud. Se me bloqueó esto. Ahí alcanzan a ver mi pantalla. No, profe. No, profe. Se me puso negro el equipo. Sí los escucho, pero se me bloqueó esto. Voy a ingresar desde el teléfono porque no sé qué le pasó al computador. Espérenme un segundo. Hola chicos, ahí me escuchan. Sí, profe. Bueno, no sé qué le pasó a esto, se nos enloqueció. Ahí están viendo ya la imagen, ¿cierto?
que nos habla de las fuentes corto plazo y largo plazo. Sí, señora. Entonces, esto lo vieron por allá cuando hablaban del estado de fuentes y aplicaciones, de cómo debía hacer el análisis en una compañía de acuerdo a sus fuentes de aplicación, a sus fuentes y a sus aplicaciones. Lo mismo vamos a hablar aquí en el tema de análisis de finanzas corporativas. Entonces, toda fuente de financiación que sea de corto plazo, yo la tengo que utilizar en aplicaciones de corto plazo. Entonces, si me hicieron una inversión a un año, ese proyecto en el que voy a invertir esa plata, esa maquinaria, ese producto que voy a lanzar es para un año. Y abajo tenemos las fuentes de largo plazo. Las fuentes de largo plazo, la regla financiera me dice, úselas en aplicaciones de largo plazo. El GIF es las fuentes internas de recursos, donde tenemos las utilidades, las ventas, la cartera. ¿Y para qué tengo que usar esos recursos? Para pagar dividendos. Miren que la fuente de financiación de largo plazo o la de corto plazo no debe pagar dividendos. Esos dividendos tengo que ser capaz de pagarlos con la operación, con las ventas, con las utilidades, con los gastos. Tengo que ser capaz de, con ese recurso, con esa actividad que hago día a día, poder pagar los dividendos. Si yo utilizo la fuente de largo plazo o me endeudo para pagarle los dividendos a los socios, estoy tomando una mala decisión financiera, que al largo plazo o al corto plazo me va a cobrar, digamos, efectos, va a tener efectos en los estados financieros de las compañías. Esta regla financiera es importante siempre tratar de cumplirla. Entonces, cuando vayamos a analizar decisiones de inversión, tenemos siempre que tener presente esta regla. Corto plazo, fuentes de corto plazo, aplicación largo plazo. Corto plazo, perdón. Fuente de largo plazo, aplicación de largo plazo. Y los dividendos los debo pagar con la operación. Si en la operación me queda dinero, me quedan recursos, me quedan utilidades, utilícelas para corto plazo, para aplicaciones de corto plazo o para aplicaciones de largo plazo, no hay problema. Pero no puede cruzar las fuentes de financiación corto plazo para pagar dividendos o para aplicaciones de largo plazo y viceversa. No se pueden invertir. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí, chicos? Bueno, chicos, entonces ya les voy a cargar ahora en un minuto, pues en unos minutos, el video del encuentro, la presentación que estamos viendo y el taller. Recuerden que el taller no es para la próxima semana, es decir, no es para el 26, para el 27, sino para los primeros días de marzo. Espérenme, exactamente para el 6 de marzo. La idea es que tengan estos 15 días para desarrollarlo, para que podamos hacer esas consultas teóricas que nos hacen falta y ya poder aprovechar los encuentros para la práctica. Listo. Entonces les va a quedar ahí como esa tarea un poco larga de la parte teórica para que nos rinda mucho más el espacio. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, chicos, se me dañó aquí el computador, no tengo cómo tomar la asistencia. Igual aquí me quedó el registro de la actividad, entonces yo ahorita cargo la asistencia con el video ahí, verifico quiénes ingresaron al espacio, ¿vale? Bueno, profe. Bueno, chicos, entonces nos vemos Listo, profe. Gracias. Muchas la gracias, próxima profe. semana. Que estén muy bien. Gracias, Muchas hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.